Hola, buenos días. Voy a hablar en breve, muy rápido, de que he observado que muchos se empeñan y dicen continuamente en cuanto a la salvación que tenemos que ser bautizados en agua. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Porque así como dice la Escritura, por ejemplo, pero no se dan cuenta que es un error, cuando dimos 2 Timoteo 2:15, de trazar bien la Escritura. Mira que dice Mateo 28:19. Por tanto, id, enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien, habla del bautismo. Y por eso mismo Pedro también en Actos 2:38 está diciendo, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por tanto, Pedro estaba predicando, como le había dicho también Jesucristo, estaba predicando el bautismo en agua. Pedro predicaba eso, bautismo en agua, y guardar. Mateo 28:19 dice de guardar también todas las cosas. Pero ¿es esto para nosotros hoy en día? Ahora veremos. Porque él dice que había que ser bautizados todos en agua para obtener el perdón. Pero hay que tener en cuenta de que esas palabras eran para los israelitas y muchas las cogen y se las aplican a ellos. Entonces, vamos a ver qué ocurre más adelante. En Actos o Hechos, como muchos lo tenéis Hechos, vamos a ver en capítulo 28. Capítulo 10, vamos a ver del 42 al 47. Sabemos bien que es la parte donde cuando Pedro, bajo una visión de parte de Dios, va a Cornelio, uno de los primeros gentiles, que también estaba el eunuco, antes que el Cornelio, y le estaba predicando. Del 42 al 47. Mirad. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí vemos y enfatizamos el versículo 47, que Pedro dice, ¿pueden alguien impedir el agua para que sean bautizados? Pero él dice claramente que estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. O sea que vemos que el agua, Pedro estaba predicándoles o estaba testificando que ellos recibieron ya el don, recibieron ya el Espíritu Santo. Por eso dice, y después viene el agua, después de que ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice que podían ellos también, pero vamos a ver también, porque él estaba testificando a los ancianos de Israel de en aquel tiempo, que eran ancianos por edad, no por nombre, como muchos hoy en día se llaman ancianos, que son muchos jóvenes de 20 y pico años. Es por edad, son ancianos de edad, porque ya llevan experiencia en cuanto a esas cosas. Vemos Hechos 11, del 15 al 17, también palabras de Pedro. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor, como él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver más adelante cuál es el bautismo del Espíritu Santo, porque aquí Pedro se acordó, este es bautismo del Espíritu Santo, este es bautismo de agua. Por eso, bautismo en agua o en el Espíritu Santo.
¿Y qué dice Pedro más? 17. Así que si Dios les dio a ellos el mismo don también como nosotros que hemos creído en Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea que Pedro no se atrevió a meterse en los planes de Dios, pero vemos que muchos hoy en día se están metiendo de lleno. Vale, ¿y de qué palabra se acordó? Vamos a ver en Actos 1, versículo 5. Antes de la ascensión de Jesucristo, ¿qué le estaba diciendo a los discípulos? Versículo 5, primera de Actos o Hechos. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo en muchos días después de esto. Eso dice Pedro. Entonces me acordé de la palabra del Señor, como él dijo. Hay una cosa que se le escapa a muchos, que Pedro no tenía casi conocimiento y él mismo lo reconoció. Vale, Eso pero, no lo sí, menciona. Pero estoy hablando de otra cosa. Está bien, pero bueno. No tenía conocimiento porque a él no se le reveló aún esto, ¿vale? No tenía conocimiento en cuanto a eso. Pero vamos a ver, luego aparece Pablo. Y esto lo vemos, vamos a ver capítulo 13. Versículo 38 al 39. Señor, seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicado remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. O sea que ya vemos que Pablo estaba hablando de ser justificados por creer. Algo parecido con el Pedro, ¿no? Lo mismo. Pedro también decía que creer en Jesucristo y Pablo también decía de creer en Jesucristo, pero ¿qué más cambiaba? Mira, vamos a ver ahora Hechos, capítulo 20, versículo 38. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. O sea que ya vemos que Pablo empezaba a hablar de la sangre, diciendo que Cristo compró la iglesia con su sangre. Por eso podemos decir aquí esto. Esto Pedro aún no lo sabía, no lo hablaba. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver. Mirad, entonces, vamos a ver, 1 Corintios 1 al 17. Corintios 1 al 17. ¿Qué dice? Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. La cruz, ¿qué pasó en la cruz? Que Cristo dio su sangre por todos nosotros. O sea que Pablo nos está diciendo más bien a predicar el Evangelio. No a bautizar en agua. Esto es lo que está diciendo Pablo. Porque si muchas veces, si muchas personas que se bautizan en agua, pero no creen el Evangelio, pues como que no les sirve de mucho. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a ver. Gálatas. ¿Por qué decimos eso? Mira, Gálatas. Vamos a ver. 1, versículo 8 y 9. Mas si nosotros a un ángel de cielos predicare otro evangelio que os hemos predicado, sea maldito.
como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. O sea que Pablo está diciendo que cualquiera que os predicar otro evangelio que no sea suyo, sea maldito. Por eso dice también el 11 y el 12. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombres, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Por eso dice el 10, porque apresurado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro agradar a hombres, porque el todavía agradará a los hombres no sería siervo de Dios. Por eso tenemos que buscar la aprobación de Dios en ese sentido, no agradar a los hombres. Yo creo que está, ¿no? Bueno, entonces ya vemos claro. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que predicar? Aquí lo está diciendo claramente, que tenemos que predicar el Evangelio. No tenemos que ir andando por ahí por la calle o con la gente o como sea que hablamos en las redes sociales diciendo hay que bautizarse. Porque ya vemos, el bautismo, este bautismo, si uno se bautiza así, lo que hace solamente tapa manchas, los pecados, porque todos tenemos nuestros pecados y solo las tapa, pero no las limpia. Esta es la diferencia. Entonces, vamos a ver, mirad, Romanos 1, 16 y 17. Vamos a ver qué dice. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe a fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Pero bueno, aquí Pablo está hablando de su evangelio. Mira también, vamos a ver, por lo tanto también podemos leer Efesios 1, 7 y 13. 7. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Y el 13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que aquí me está hablando Pablo, predicar el evangelio de salvación. Ahí está la diferencia, porque Pedro predicaba el bautismo en agua, pero vemos que las cosas cambiaron y Pablo estaba predicando el evangelio de salvación, en el cual si una persona cree, es sellado. Pero se puede decir claramente porque no es cree de mente, sino de corazón. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la Biblia nos está diciendo también que hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. ¿Vale? Entonces, mirad, que también hemos leído Romanos 1, 16, 17, y ahora vamos a ver también qué dice Romanos 2, 16. Romanos 2.16 está diciendo, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio. ¿Qué día va a ser eso? Aquí, que el día que estamos esperando, nuestra bendita esperanza, Tito 2.15. Así como dice también Efesios 4.30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces uno dice, vale, pero entonces si no son estos no son los evangelios, porque estos son los libros que tratan sobre el ministerio de Jesucristo, sobre cuando estuvo en la tierra, y luego vino el ministerio de los apóstoles, y como ellos rechazaron, viene Pablo, y a Pablo Jesucristo les revela esas cosas, entre cuales el evangelio que tenemos que predicar hoy en día, que no hay otro evangelio
mediante el cual podemos ser salvos. Solamente existe ese. Que nuestro evangelio de hoy en día se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. O sea que Pablo estaba diciendo aquí claramente que Él murió por nosotros dando su sangre. Está hablando de la sangre derramada, de su sepultación y de su resurrección. Porque vemos que Pedro predicaba el bautismo en agua y creen en Jesucristo. Pablo también. Pero a Pablo Jesucristo mismo le revela también el derramamiento de sangre. Cómo Cristo murió. Que no se trata de que él ni murió ahogado, ni murió en un accidente, ni murió atropellado, ni nada de eso. Él murió en la cruz, dando su sangre. Y fue flagelado antes. Pero él derramó toda su sangre. Por eso, claramente, mira, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 y el 16. Y tened por salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Así como vemos, él reconoció la sabiduría que recibió Pablo. Pedro lo reconoció. Os ha escrito. Y él sabía que Pablo estaba escribiendo sus epístolas a los de la iglesia. 16. Como también en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Por eso la importancia, por eso está la importancia de 2 Timoteo 2:15, de trazar bien la palabra de Dios y saber qué es para nosotros y qué no es para nosotros. Entonces Pablo está diciendo que la humanidad será juzgada por su evangelio. Hemos leído el evangelio. Pero ¿qué más nos está diciendo el evangelio? Mirad, vamos a ver primero Efesios, luego leemos el otro. En Efesios 2, 8 y 9 está diciendo claramente: porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que vemos que la salvación es un don gratuito. Y Romanos 3, Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Hay muchas traducciones que estos versículos que yo he leído, hay muchas que los va cambiando ya, porque a la bestia, a los que vienen después del arrebatamiento, les interesa que la gente no entienda bien las escrituras. Pero estamos viendo claramente que se trata de un don gratuito, es gratis por el sacrificio de Cristo, propiciación, y por nuestra fe en su sangre. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Nosotros, siendo humanos, siendo imperfectos, igual que con el agua, tenemos los pecados. Esta es la diferencia del bautismo del Espíritu Santo.
Porque poner la fe de corazón en su sacrificio, en su sangre, uno nace de nuevo. Porque ahora leemos el versículo. Entonces, cuando uno hace eso, las manchas del pecado son borradas, no solamente tapadas, porque el bautismo en agua no puede limpiar los pecados, pero el bautismo del Espíritu Santo, sin embargo, sí que lo hace. Entonces, todas las manchas, todos los pecados son borrados, porque Dios, cuando ya nos mira, no nos está viendo con pecado, sino Él simplemente ve la sangre de Cristo que nos cubre. Amén. Por eso podemos decir ahora, mirad, que muchos, como no entienden bien la escritura, no leen bien los versículos. Revelación, o por algunos Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Y habla en el pasado, porque cuando ya se dicen esas palabras, nosotros ya estaremos en el cielo. O sea que esto es sencillo. Simplemente, el que va al bautismo en agua se va a quedar aquí, porque esto también tiene relación con el suceso venidero del arrebatamiento. Porque así como dice en 1 Corintios 15:50, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni subir al cielo. 50. La carne no puede heredar el Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, uno no es salvo, ni en este tiempo, que estamos en el tiempo de la gracia del reino de Dios. Por eso el bautismo, ahora hoy en día, no te da esa herencia, solamente el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el arrebatamiento, si una persona solamente está bautizada con el agua, pero no cree de corazón en el sacrificio, no ha puesto su fe en su sangre, sin añadir nada más, solamente por fe, sin decir que hace falta un bautismo o lo que sea, entonces cuando vendrá este día de nuestra redención, así como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16, que serán juzgados, Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo, según mi evangelio, que es este. Entonces, claramente, para que lo sepáis, 1 Corintios, ¿qué dice? Porque no me vio Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana el amor de Cristo. O sea que queda claro. Por eso dice Pablo que tenemos que ser seguidores de Él como Él es de Cristo. O sea que la importancia de la fe en la sangre y la diferencia del bautismo en agua. ¿Vale? Para que lo entendáis. Un saludo.